Bendiciones y shalom, amados hermanos. Parashá 9, Vayeshev. Significado: y habitó, se estableció. Fecha 7 al 13 de diciembre de 2025. Lectura: Bereshit, Génesis, capítulo 37, versículo 1 al capítulo 40, versículo 23. Haftará, porción de los profetas, Amós, capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 8. Brit Hadashah, Hechos, capítulo 7, versículo 9 al 16. La Parashá Vayeshev comienza diciendo: habitó, se establece Jacob en la tierra donde había morado su padre. Si bien esta porción empieza refiriéndose a Jacob, más adelante nos enfocaremos en la vida de José. Hashem, el nombre, referente a Dios, nos revela su plan magistral, eterno y maravilloso, nutrido del Mesías, por así decirlo, en cada palabra. Vemos que su propósito eterno no puede ser alejado o distorsionado por nada ni por nadie. Nos deja admirados su sabiduría de conducir todas las cosas y contar con nuestro libre albedrío. A pesar de nuestras limitaciones y debilidades, nos hace responsables de lo que hacemos. Sin embargo, logra que sus propósitos se cumplan y que nuestros actos y circunstancias que vivimos en esta vida presente finalmente sirven para formar nuestro carácter y nos haga madurar para el mundo venidero, sin pasar por alto nada. Lo hace bondadosamente y con el buen gusto que tiene, para que quedemos maravillados por ello. Hashem es bueno, y lo malo que nos sucede también es bueno. En esta parashá observamos una serie de enfrentamientos en la vida de José. El odio de los hermanos de Yosef, el hijo preferido de su padre, que fue vendido como a un animal y terminó como esclavo en Egipto. El relato del pecado oculto de Judá con su nuera Tamar y que después de meses sale a luz trayendo hijos bastardos. La reacción de la esposa de Potifar, una mujer despechada porque Yosef no acepta sus provocaciones y en venganza lo echan en la cárcel. La ingratitud de aquel copero de Faraón, a quien José le hizo un gran favor, y cuando a éste le fue bien, se olvidó de José. Humanamente no entendemos muchas de las circunstancias que vivimos a diario, lo cual nos trae confusiones porque pensamos que no somos los causantes de los problemas en los que estamos envueltos. Algunos dirán que es el castigo de Dios como consecuencia de las malas acciones que hemos hecho o vivido antes, o que ha sido injusto los males que vivimos y que Hashem no hizo nada para evitar que nos suceda. El Salmo 105, versículo 17 al 19, dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Todo lo que José vivió es porque Hashem lo había dicho hasta que su palabra se cumpliera. Esta parashá nos enseña que todos los acontecimientos que nos rodean y experimentamos, Hashem los conoce, los ordena y los conduce siempre con mejores propósitos
que no tenemos la menor idea del bien que será. Las Escrituras nos enseñan que Hashem está haciendo algo grandioso en su propósito eterno y hemos sido incluidos en su obra maravillosa. Pero todos nuestros actos son nuestras decisiones y responsabilidades por nuestro libre albedrío y por la manera en que decidimos o actuamos. Al final seremos bendecidos o afectados. El apóstol Pablo nos advierte en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 al 11. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas, y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Para nosotros es un laberinto, para Hashem todo está claro. Dos personajes surgen a partir de estos capítulos, José y Judá, como los protagonistas del pueblo de Israel y sus profecías. José como nación y Judá, de quien vendría toda la realeza y por quien vendría el Rey, el Mesías Yeshua. Después de muchos años de peregrinaje, Jacob vuelve a Canaán y allí se establece. Pero Esaú ya era jefe de tribus y poderoso. En cambio, Jacob no tenía jefes ni reyes. Génesis capítulo 35, versículo 11. Esperar es una prueba de fe y perseverancia personal. El creyente no debe desalentarse ni afanarse, sino fortalecerse y perseverar en la promesa de Dios hasta que las reciba, como lo expresa Hebreos capítulo 6, versículo 12. Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Jacob había sido tratado por Dios toda su vida, y en esta nueva etapa él pensaría que ya todo estaba logrado, pero no sabía que Hashem continuaría tratándolo a través de su hijo, pero de diferente manera, porque Hashem no había acabado. Y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Repitiendo historias. Y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos. Génesis capítulo 37, versículo 3. Jacob experimentó en su hogar los malos efectos del favoritismo de su padre
con su hermano Esaú. Fue una mala herencia, pero hizo lo mismo con sus hijos, pues creó en ellos celos amargos. Jacob no aprendió bien la lección. Es muy probable que estuviera decepcionado de todos, de Rubén, que lo traicionó con su concubina, de Simeón y Leví como asesinos, de la elección de Judá al unirse con una mujer de Canaán y de las malas conductas de sus otros hijos. Solo José era el único fiel en sus tareas y sensible a su padre Jacob. Era el primogénito de la mujer que amó desde un principio. Además, Hashem le concedió a José el don de soñar e interpretar los sueños. Esa era una manera de recibir la dirección de Dios. Todo esto generó conflictos y envidia entre sus hermanos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Génesis capítulo 37, versículo 5. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Versículo 8. Jacob veía que Hashem se le manifestaba a José en los sueños, así como a él, pero José tenía el don de interpretarlos. Para Jacob, José era alguien muy distinguido y por eso le hizo una túnica distinguida que solo le daban a los príncipes. También podemos ver cómo sus hermanos aborrecían a su padre porque hacía distinción y favoritismo entre ellos, destacando a José por encima de todos. El resentimiento y el odio que durante años tenían los hermanos de José por ser los hijos de una madre que su padre no amaba y ellos eran menospreciados. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Génesis capítulo 37, versículo 38. Cada detalle que encontramos en esta historia es de pleno conocimiento de Dios, y aunque varias de ellas muestran malas actitudes de las decisiones humanas, sin embargo, todas son usadas por Dios y llegan a cumplir con su propósito divino. El pasaje de la venta de José nos habla de una figura acerca del Mesías, que también fue odiado y vendido por sus hermanos cuando vino la primera vez. José es figura profética que se cumple en el Mesías Yeshua. Su padre le dijo: te enviaré a ellos. Lo mismo sucedió con Yeshua. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lucas capítulo 20, versículo 13 al 15. En Génesis capítulo 37, versículo 17 y 18, las Escrituras continúan relatando que Yosef fue tras sus hermanos y los encontró, y ellos tramaron contra él para matarlo. Lo mismo hicieron con Yeshua, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo.
Mateo capítulo 26, versículo 4. Despojaron a José de su túnica. La túnica representa la autoridad y realeza, y no aceptaron esto sus hermanos de Yosef. De la misma manera hicieron con Yeshua, Jesús. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22, versículo 18. Así como vendieron a José, también a Yeshua lo vendieron. Así como fue la idea de Judá venderlo, así también uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, lo vendió por 30 monedas de plata. Para fingir la muerte de José, sus hermanos deciden usar la sangre de un cabrito sobre la túnica de José y de esta manera culpar a un animal por la muerte de José. Ellos sumergieron su túnica en la sangre. Este es el mismo elemento que usaría más tarde en la noche de la liberación, Pesaj, usando un hisopo empapado en la sangre de un cordero para marcar los dinteles de las casas de los israelitas, y esta señal servía de protección para que ellos no murieran. Proféticamente se estaba anunciando que la sangre de un justo bastaría para redimir a todo Israel y a toda la humanidad por medio de Yeshua el Mesías. En muchos aspectos, sus vidas fueron similares. Sin embargo, los planes del Eterno se cumplieron en cada uno de ellos en distintas épocas. La vida no es casualidad. Cada uno de nosotros tenemos distintas historias, donde hemos vivido experiencias injustas, como José y Yeshua. La vida está llena de desafíos, quizás sin entender el porqué de cada una de ellas. Pero cuando Yeshua llegó a nosotros, nuestras vidas comenzaron a ser transformadas. Entonces podemos mirar hacia atrás y entender que aunque nos desviamos, el amor del Eterno nos atrajo y notamos que Él nos acompañó. Su Santo Espíritu nos guió y nos sigue enseñando a fin de comprender que aquel que nos llamó y nos sacó de nuestras oscuridades nos está impulsando a ser luces en este mundo y guiándonos para cumplir sus propósitos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, versículos 8, 9 y 11. Aleluya, hermanos amados, pasen una semana próspera y en paz. Hasta un próximo encuentro, Dios mediante. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.